Código Mujeres. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio de Sin Tacones ni Miedo. Hoy tenemos un tema súper padrísimo, relevante, importante, que tanto hombres como mujeres, papás y jóvenes, juventudes, tenemos que tomar en cuenta, y es participar y hacer ejercer nuestra libertad de expresión también. Y para ello, bueno, pues quiero saludar a mis compañeras de esta mesa, mis compañeras conductoras, y comienzo con Azucena Alaves. ¿Cómo estás? Hola, Gina, ¡Bienvenida! Pues, encantada. Sí, es cierto que me fui, ¿verdad? Pero ya vine. Pero muchísimas gracias, de verdad. Los extrañé. Pues, sí. Ay, es que... Otra vez. No, ya andamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues un gustazo de verdad estar con ustedes ya después de una breve ausencia y felicidades también, me sumo a la felicitación, Gina. Estoy muy contenta hoy con el tema que tenemos, se los voy a ir presentando. Por favor, quédese con nosotros porque vamos a hablar de la libertad de expresión desde las juventudes. Hablemos de activismo, protesta, redes sociales y protección desde el marco jurídico. Y para ello tenemos grandes invitadas que nos van a estar presentando aquí estas chicas guapas que hoy nos acompañan. Gracias. ¿Y también cómo estás, Isabel Cam? Pues aquí con bastante calor, la verdad, a pesar de que tenemos clima, aire acondicionado, calor está tremendo, así que por favor cuídense, tomen mucho líquido porque sinceramente el calor está tremendo, pero no más intenso que el programa que tenemos hoy, porque se trata de jóvenes. Sí. Los jóvenes hablando de la libertad de expresión, entonces es un tema interesante, pero desde su perspectiva. Los jóvenes tienen una visión muy distinta a la nuestra y hoy, la verdad, tenemos grandes invitadas, son mujeres, como siempre, aquí en Sin Tacones ni Miedo. Tenemos a Frida Guadalupe Pérez Luna, quien es una joven egresada de la licenciatura en Derecho de la UATCO, con enfoque en relaciones laborales, mediación y derechos humanos, experiencia en resolución de conflictos, atención a personas y análisis en problemáticas sociales. Tiene de igual forma experiencia laboral ya, primeramente como colaboradora en Sisipina, Oaxaca 2026, en ese año, y de igual forma auxiliar jurídico en el bufete de ESA y asociados. La verdad que es una joven, bastante joven, muy preparada y que nos trae, la verdad que una visión muy interesante del tema que hoy abordamos. Y para cerrar ya, pues también, ¿no? Felicitar a los padres, ya pasó, y la verdad que los padres, pues todos tenemos a un padre que adoramos, que queremos y que también merece espero que lo hayamos celebrado bien, como se lo merece. Eso. Bienvenida, Frida. Hola, mucho gusto. Saludos a todos los que nos están viendo a través de redes y muchas gracias por el espacio. Y bueno, también está con nosotros, acompañándonos en esta mesa, la licenciada en Relaciones Interiores y maestrante en Administración y Políticas Públicas, Ángela Dehesa Cano. Ella pues ha sido y forma parte de la cofundación de la Red Lunas del Sur. Es miembro del Consejo Juvenil de Girl Up in México y U-Report, y también miembro del área creativa y redes de Un Mundo Sin Armas. Angelita, mejor conocida en esta mesa. Bienvenida. Hola, me da mucha alegría ahora estar de este lado de la cámara. Entonces, les agradezco mucho por este espacio y las felicito por generar este gran proyecto. Muchas felicidades, Frida, principalmente para ti, porque es muy necesario esto para la sociedad tuxtepecana. Muchísimas gracias, Angelita. Oigan, estamos muy formales. ¿Qué nos pasa? Vamos a brindar porque de verdad esta semana sea de éxito para cada una de las que forman parte de esta mesa y para ustedes que están acompañándonos, por supuesto, en su casa a través de las redes sociales. Aprovecho para agradecer a la licenciada Rosario Quiñones, quien es nuestra seguidora en redes. No se pierde ni un solo programa Sin Tacones ni Miedo. Nos mandó ese jugo de uva, de manzana, delicioso. La verdad que es para que no consumamos siempre alcohol, ¿no? Sino también... Les voy a platicar algo. A ver, fíjense,
porque todo con medida, ¿no? O sea, para que se disfrute, todo es rico, pero así en un justo equilibrio, en una justa medida. Y la verdad es que estos, ¿cómo son? Como vinitos espumosos para niños, porque no son vinitos, No, están muy buenos, están muy con ricos. gas. Aparte, ¿sabes qué? Refrescantes, porque hace un calor tremendo, hidrátese, por favor, la verdad. Recordemos que hace un par de años los golpes de calor, la gente... O sea, hay personas que no son de aquí, no me lo creen, caía desmayada ya, porque ya había empezado con una deshidratación terrible. Pero bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos de lleno con estas dos chicas? Primero las felicito, me da muchísimo gusto. Gracias. Lo que ya habíamos leído de su trayectoria, sí, porque hay muchos jóvenes que hoy en día ya tienen otra manera de pensar, que están abandonando la carrera, que se van por otro lado. Todo es válido, siempre hay sueños, siempre hay metas, pero ustedes en particular están haciendo y marcando una diferencia, perteneciendo a estas ONGs tan importantes. Y bueno, pues me voy contigo, Frida. Licenciada Frida, salúdame por favor al licenciado Godés. Hola, saludos. Amigazo de todas. No, también Saludos. nos ve. Huguito de ese sí nos ve, pero la verdad, amigazo, tipazo, hay cariño. Frida, tú como abogada, vienes del mundo de derecho, ¿tú crees que los jóvenes de hoy sienten que las leyes que hay en nuestro país de verdad los protegen cuando se expresan o la ley se está usando para callar y castigar esa libertad de expresión que ya en otros programas hemos hablado que es un derecho inherente a que somos a los derechos humanos? Claro. Bueno, la verdad es que sí existen leyes que nos protegen, tanto la Constitución, los códigos de las entidades federativas y los tratados internacionales nos protegen a los ciudadanos para expresarnos libremente, para poder manifestarnos libremente. Sin embargo, las autoridades no saben cómo implementar protocolos que realmente nos protejan. Claro. Y más allá de eso, sí llegan a vulnerar nuestros derechos, llegan a censurarnos, llegan a castigarnos y a silenciarnos por intentar de expresarnos libremente. Entonces yo diría que sí, los jóvenes podemos llegar a sentir que más allá de vernos protegidos, estamos siendo castigados al intentar expresar nuestras opiniones. Cuando hablas de castigados, ¿te refieres o algún ejemplo en particular que te venga a la mente de algún caso, alguna situación que tú hayas visto, que hayas vivido? Claro, yo estudié en Oaxaca, la capital de las manifestaciones, entonces me tocó ver de cerca, pues tanto manifestaciones de maestros, de feministas, la comunidad LGBT, y en caso personal, en las manifestaciones feministas, era un tema muy delicado porque sí llegaban a abrir carpetas de investigación a compañeras que no estaban haciendo nada más que estar presentes en la marcha. Les abrían carpetas por vandalismo, por daño a propiedad ajena, y eso es algo que realmente las vulnera, porque ninguna joven que sale a luchar por sus derechos le gustaría estar siendo amedrentada de esa manera por el Estado. No, por supuesto, y aparte se ha criticado mucho y se habla mucho del vandalismo en este tipo de manifestaciones, pero la realidad es que si alguna de nosotras o cualquier persona que nos esté viendo tuviera, como las feministas, una hija desaparecida, hubiera vivido violencia, o sea, gritas y rompes y claro que te quieres hacer escuchar, ¿no? Es totalmente válido. Ángela, sumando a lo que dice Frida sobre cómo se percibe la ley desde tu experiencia en colectivos internacionales, ¿qué diferencia hay en el activismo de las juventudes de México de hace años al actual? ¿Se sigue confiando en las vías tradicionales? Ok, me parece una muy buena pregunta. Yo diría personalmente que la diferencia principal es que hoy las juventudes tenemos diferentes herramientas, tenemos más herramientas para organizarnos y visibilizar estas causas. Antes la movilización probablemente era mucho desde las organizaciones, también dependía de sindicatos, ¿no? Más que nada en México veíamos que estaba toda esa presencia de los sindicatos y estructuras que tal vez podrían percibirse más formales. Pero hoy en día también contamos con muchas herramientas donde podemos lograr conectar con las juventudes, no solamente, sino también con familias, con la ciudadanía. Entonces yo diría que esa es una de las principales herramientas que más podemos observar.
Así también está, yo no diría que está el abandono total de la vía tradicional, también se ha creado toda este consenso, yo diría, de la ciudadanía, de activistas, de las juventudes, con las herramientas, las pocas herramientas que nos ha brindado el Estado, si así le queremos llamar. Frida podrá estar también muy familiarizada con esto. Por ejemplo, están los parlamentos, están las consultas, están las instituciones, estos momentos donde podemos generar sinergia con estos espacios donde se toman las decisiones, porque es donde podemos entender, ok, tal vez esto no está funcionando, pero es importante que nos involucremos. ¿Eso habla que hay más apertura entonces, actualmente? Yo diría que hay de todo un poco. Hay espacios de las juventudes donde no tienen la intención de involucrarse con nada que tenga que ver con lo institucional, y se entiende por qué. ¿Por qué? Porque no hay confianza, porque no creemos desde muchos espacios que tal vez es la solución. Pero también estamos otras personas que decimos, bueno, esto es lo que tenemos ahorita a la mano y hay que utilizarlo porque es importante que nos hagamos escuchar en todos los espacios. ¿Y por qué? Porque también es importante que hayan personas que sí les importan estas situaciones y que estén trabajando dentro del sistema, que pues al final también es importante para que avance en esta agenda. ¿Hay eco a estas respuestas o a estas demandas que exigen las juventudes? También se ha generado toda una discusión dentro de las juventudes de cuando vemos que estos espacios logran en muchas ocasiones sentirse como un mero performance, como la foto, la cámara. La simulación. Claro que sí, claro que existe, es algo que no podemos negar, de cómo el Estado, por supuesto, sí te brinda estas herramientas de participación ciudadana, como les llamamos, pero al final cuando logras ya verte como un miembro activo dentro de estos espacios, en estos parlamentos, logras al final sentir una experiencia muy agridulce, porque dices, bueno, tal vez mi proyecto de ley que me hicieron desarrollar aquí, ok, sí se vota y se entiende que debe pasar a comisiones y tener el mismo proceso legislativo, pero ¿en qué momento hay un acompañamiento realmente integral y de qué momento nos están tomando en serio las juventudes como miembros activos de la sociedad, más allá de para la foto, ¿no? Frida, regresando un poquito al terreno del marco legal, cuando los jóvenes salen a marchar y radicalizan la protesta, hablabas hace un momento de que te tocó pues vivir varios ejemplos en la capital, donde hacen pues el cierre de calles, donde pintan monumentos. ¿Dónde está el límite entre su derecho a quejarse o a manifestarse y lo que ya es un delito? ¿Qué pesa más para pues las mentes de las juventudes? ¿La justicia social o el reglamento? Bueno, entonces el límite entre lo que es un derecho y el límite de lo que es un delito. Para empezar, me gustaría definir lo que es un derecho humano, que son todas esas prerrogativas inherentes a cada ser humano. Todos, por el simple hecho de ser humanos, ya tenemos esos derechos y son universales en todo el mundo, independientemente de la legislación nacional. Nosotros ya poseemos esos derechos. Entre esos derechos está la libertad de expresión y la libertad de manifestarse y la libertad de reunirse en ciertos espacios. Entonces, debemos tomar en cuenta que los derechos humanos deben coexistir. Así como nosotros tenemos derecho a manifestarnos, hay personas que tienen derecho al libre tránsito. Entonces no es como que cada derecho sea absoluto, sino que deben coexistir uno con el otro. Y aquí yo creo que es obligación más que nada de las autoridades mediar la situación y garantizar la seguridad tanto de los que nos manifestamos como de quienes buscan ir a sus trabajos y quizá están viendo complicaciones derivadas de una... Pues ahorita, por ejemplo, lo que está pasando en Oaxaca con los manifestantes maestros, es obligación del Estado pues buscar alternativas, ya sea una mesa de diálogo con quienes están manifestando para arreglar más rápidamente la situación, o quizá buscar alternativas viales para que puedan acceder a sus empleos más fácilmente quienes no se están manifestando pero se están viendo afectados por dichas manifestaciones. Y ahora sobre la radicalización de las protestas, sobre las pintas de las calles. Esta táctica política de rayar monumentos se llama iconoclasia. Sin embargo, en México no existe un marco legal para proteger a quienes ejercen iconoclasia. Entonces, quien ejerce iconoclasia va a ser procesado como el delito de daño a propiedad ajena. Y es complicado porque lo que es el daño a propiedad ajena, o también lo podemos llamar vandalismo, es
rayar una propiedad y no transmitir realmente ningún mensaje. En cambio, la iconoclasia, como táctica política, tiene el fin de transmitir un mensaje político, de transmitir ese mensaje de mi hijo desapareció o fui violentada por las autoridades o algo, el fin de ser escuchado y poner el foco ante una situación de violencia. Entonces yo creo que es muy importante entender esto como que sí, desafortunadamente estamos recayendo en un delito al cometer esta radicalización de las protestas. Sin embargo, pues hay ciertas medidas que nosotros como manifestantes podemos tomar. Y bueno, para concluir, se me hace muy importante que nosotros como ciudadanos entendamos que es más fácil exigirle a las autoridades que creen un marco legal que proteja a los manifestantes a pedirle a las autoridades que disminuyan las desapariciones, porque eso me suena muy imposible, la verdad. Entonces creo que es más fácil decir que protejan a quienes se manifiestan y ejercen iconoclasia a través de un marco legal que sepa diferenciar la iconoclasia y el vandalismo. Fíjate que yo desconocía totalmente este término incluso, ¿no? Y este concepto de la iconoclasia, que tiene mucho fundamento y que aquí ha sido severamente castigado, criticado y juzgado, porque a lo mejor existe desconocimiento desde las calles y al activismo. Ángela, los jóvenes de hoy, luego no tuteo a mis invitados, pero es que estás chiquita. pues es que les llevo el doble. Sí, es el doble de la edad. De hecho, más, ya en unos días más del doble. Más del doble. Pero bueno, retomando lo que dice Frida, aquí en nuestras protestas hacemos cosas que a lo mejor estamos hablando que hay un desconocimiento por parte de quienes protestan, y voy a decirlo, no nada más de los jóvenes, sino parejo, hay un desconocimiento total. ¿Tú crees que realmente, cuál es tu perspectiva? ¿Los jóvenes realmente se asesoran? ¿Les importa el marco jurídico antes de lanzarse a una protesta, a un movimiento, o de plano se casan con la idea, con el tema o con la bandera que están defendiendo y asumen el riesgo legal con tal de que la causa sea escuchada? ¿Cuál sería tu perspectiva? Yo la verdad, retomando lo que comentó Frida, no sé si ahorita con el marco del Mundial están viendo las redes sociales. Podemos entender que incluso hay toda una narrativa y una atmósfera muy diferente en el manejo del discurso cuando hablamos de las protestas y el uso del espacio público que todas las personas tenemos derecho. No sé si han visto cómo se ha comportado la afición futbolera. Quisiera saberlo. No, claro, sí. De hecho, pues el medio que no lo saca, se queda fuera del Mundial. ¿Por qué menciono esto? Porque no solamente se ha visto actualmente una criminalización de parte del Estado, sino también incluso de la sociedad propia. Porque cuando una madre buscadora, las familias buscadoras salen y ocupan el espacio público, y por ejemplo ahorita todo con el Mundial, que sé que se verá más adelante, las personas señalan, violentan y hacen burla de un dolor que realmente es una realidad en México. Y ahora que hace unos días salieron a festejar las personas, ¿no? Porque ganó México, hubo un uso del espacio público bastante caluroso y absolutamente nadie tuvo un problema con eso. Y desde ahí como que empieza este conflicto social, ¿no? De a qué le estamos dando prioridad. Ha sido minimizado totalmente. Incluso, perdón que te interrumpa, incluso en una de las mañaneras la presidenta dijo, no entiendo por qué quieren ir a protestar al estadio, ahorita, minimizando totalmente la causa, el sentir, la problemática y el contexto que tenemos y que vivimos lamentablemente en México, Ángel. Claro, a lo que voy es... me parece muy preocupante que se genere más conversación incluso sobre el posible vandalismo o no, si es iconoclasia o no, que lo que está pasando en México, y de por qué solo un sector es el que debe de incluso cuidarse legalmente para hablar de las cosas que realmente importan, y quienes fueron por mera diversión, en ningún momento creo que ninguna sola persona que acudió al espacio público hace unos días realmente se asesoró legalmente.
Y respondiendo ya a la pregunta, creo que hay de todo. Por supuesto, hay colectivos, hay organizaciones que conocen perfectamente el marco legal, lo cual yo aplaudo, y siempre quienes nos dedicamos ya de lleno a esto hemos dicho la importancia de, ahora sí que cargarnos de herramientas, cargarnos de conocimiento. ¿Por qué? Porque es importante y porque eso nos va a ayudar, nos va a conducir mejor nuestras causas, porque también es importante protegernos, porque estamos hablando de un movimiento en masas. Entonces, claro que hay un sector que sí se informa, que sabe muy bien de sus derechos y de cómo llevar a cabo estas causas, pero también, por supuesto, hay lados de la población que también se manifiestan, pero tal vez usan herramientas desde la urgencia. ¿Por qué? Porque hay un Estado ausente, hay un Estado que está haciendo omisión de lo que es su trabajo. Entonces, por supuesto que van a haber jóvenes que en este momento tal vez su prioridad no es informarse jurídicamente porque están actuando desde la urgencia. Pero yo diría que lo importante es entender que conocer el marco jurídico no limita la protesta, sino al contrario la fortalece. Definitivamente, creo que incluso para autoprotección, saber que hasta dónde tienes tu margen a hacer una protesta, y hay muchas veces, y creo yo que la tendencia, si no es que me estoy equivocando, chicas, corríjanme, creo que ahorita la tendencia va hacia eso, hacia enfocar exigencias o exigir respuestas de parte de las diferentes instancias, no solamente las de justicia, sino de todas, en un marco legal. Creo que hacia allá va la sociedad también, y creo que también lo está o debería de estar impulsando las juventudes, porque si bien las protestas, las exigencias, de acuerdo también de lo que se pida, porque por ejemplo en el caso de las mujeres madres buscadoras de sus hijos desaparecidos, pues se entiende que ellas agotaron ya ese marco legal y que no han tenido la respuesta. Entonces por eso es que están acudiendo o ahora haciendo medidas de presión bajo una protesta, pero buscar que la tendencia sea comenzar en lugar de primero protesta, sino en primero buscar los marcos legales, exigir la respuesta de justicia desde el marco legal, y posteriormente o sumarlo ya a una presión bajo protesta. Claro, incluso yo aquí quise como abordar más que nada el momento de protestar. Yo siempre voy a alentar a que protestemos, porque siempre va a haber lamentablemente algo de que hablar en nuestro país. Yo me refiero a eso, de la importancia de que quienes protestamos lo hagamos de manera informada y también nos mantengamos siempre de manera colectiva. Siempre eso nos va a ayudar a nuestros derechos y nuestras obligaciones, y nos permite ejercer la libertad de expresión de manera más segura y efectiva, además de brindar estas herramientas para defendernos frente a posibles abusos de parte del Estado. Si pasáramos ahora al mundo digital, que además ahora sí que estamos inmersos toda la sociedad, ¿no? La verdad, Frida, me gustaría, tú que analizas las problemáticas sociales, ¿por qué crees que las juventudes de ahora, las actuales, prefieren recurrir antes a la condena pública, así quemar a alguien en redes, en lugar de ir a donde tienen que ir, se supone de manera formal, que sería denunciar de manera ante las autoridades? ¿Por qué consideras? Porque aparte lo estamos viendo, ¿no? Con muchísima frecuencia. Ya nadie quiere ir a los juzgados, sino prefiere ir a la denuncia ahí, el quemón, ¿no? Sí, bueno, en un país como México, hablar de justicia pronta y expedita, yo creo que es como hablar de un sueño guajiro, algo que es ni muy pronta ni expedita. Ni pronta ni expedita. La verdad es que los casos rebasan a las fiscalías, rebasan a los actos de investigación que pueden llegar a realizar los agentes ministeriales. Es un tema muy complicado. Yo creo que si nosotros nos ponemos a pensar en un mundo utópico, en un México en el que vamos, denunciamos, las autoridades proceden rápidamente y encarcelan al agresor, yo creo que no tendríamos por qué acudir a una denuncia pública. Sin embargo, bueno, viéndolo desde los ojos de alguien que ha sufrido algún tipo de agresión y tuvo que manifestarse en redes sociales, a veces las autoridades nos impulsan a cometer este tipo de acciones, que la verdad, siendo muy realistas, también vulneran a los agresores. Es un tema muy complejo, pero no hay que olvidar que todos tenemos derechos humanos. Y el hacer una denuncia pública va a dañar la reputación de una persona. Vamos a pensar, ¿no? Una hipótesis, que sí es culpable.
pero siempre he pensado que a esa persona vulneramos sus derechos humanos por si, ¿qué tal si no es? Y nada más es presunción de inocencia. Y es que viéndolo como víctima, claro que yo quiero que mi agresor se queme por todas las redes sociales y si es posible en las llamas, no es cierto. Del infierno. Las llamas del infierno. Pero viéndolo como abogada, la verdad es que todos tenemos derechos humanos y todos son inocentes hasta que un juez presuma lo contrario. Entonces, entramos a un tema muy complejo y ojalá viviéramos en un país donde la justicia realmente fuera algo que nos beneficie en lugar de que nos afecte. Por eso yo creo que es importante siempre asesorarse legalmente, buscar pues un buen abogado que te acompañe en este proceso, porque si no, la verdad es que es complicado alcanzar la justicia y desafortunadamente en este país es muy complicado el tener un abogado y los abogados oficios que nos ofrecen las autoridades pues no siempre llevan a cabo bien su trabajo. Entonces, pues nada, en conclusión eso, las autoridades nos orillan a la denuncia pública, ojalá no tuviera que ser así, ojalá pudiéramos acceder a través de los tribunales, pero pues es a lo que nos vemos orilladas. Porque al final del día a nadie le gusta estar exhibido, ni a la víctima ni al victimario. O sea, yo víctima, pues no me va a gustar que me estén, que todo el mundo se entere, que todo México se entere, ¿no? De lo que me hicieron, pero pues al final del día coincido contigo plenamente, te van llevando, perdón. Incluso me parece así como aportándole de mi cosecha a lo que le preguntan a Frida. Yo creo que también es muy importante que recordemos el nivel de impunidad que tenemos en nuestro país. Estamos hablando de alrededor de un 89.4% de impunidad que tiene el sistema de justicia en México. Entonces, yo diría que los datos, las matemáticas, los porcentajes nos respaldan el por qué en muchas ocasiones las mujeres y las usuarias y usuarios deciden lamentablemente, pues sí, recurrir a estas herramientas. Que a lo mejor no es la vía que todos quisiéramos, ¿no? Dijera aquí Frida, en un mundo ideal, pero al final te van llevando a lo mejor todos los que de algún modo u otro hemos tenido un caso o algún tema cercano con un juzgado, con una fiscalía, sabemos que algo que a lo mejor te debiera llevar meses, días, te lleva años. Carpetas cerradas, revictimización de parte del Estado, de parte de los medios de comunicación, de parte de las redes sociales. Años, sí, claro, por supuesto. Yo, de hecho, compartí en algún programa un tema, yo inicié un tema que se vino queriendo finiquitar 10 años después, cuando la personita en cuestión ya era mayor de edad, o sea, ya no había ni tema, pues, ya se había, ya no había delito que perseguir. Claro, además de que hay una desconfianza terrible con las instituciones mexicanas. Estamos hablando que alrededor del 93% de los delitos ya nos están denunciando. Además de esto, las víctimas que muchas veces van a poner su denuncia sufren revictimización. O sea, ¿cómo es posible que una mujer que viene, superando el trauma de haber sufrido un tipo de violencia, todavía tenga que enfrentarse a contarle al Ministerio Público, a contarle a un perito, a contarle a una agente de investigación, a contarle a tal persona? Yo lo viví, o sea, yo lo viví, y les voy a poner un ejemplo así muy práctico. Era un caso de una tutela de un menor, llegamos a la entrevista y entonces yo ya me había casado por todas las leyes, por cierto, que no fue a mi boda, pues discúlpenme, ¿no? Ese tiempo no nos llevábamos. No fuimos pero requeridas. Fue mi madrina de boda. Ella no fui requerida. Pero entonces ya me había yo casado y todo, y la pregunta de la secretaria de, no sé cómo le llamen, fue, ¿cómo dices, hijo? ¿Que cuántos novios tiene tu mamá? O sea, oye, a lo mejor sí, pero que tiene que saberse ahí, ¿no? O sea, eso es revictimización. Sí, y en la contestación de la solicitud de pensión alimenticia, que realmente es algo inherente, voy a hacer esta acotación, la respuesta de la otra parte fue, la señora ya se casó, ya tiene la solvencia para mantener al menor en cuestión. O sea, perdón, pero la ley dice otra cosa. Y eso fue aquí. Imagínense si te vas a una ciudad grande, digo, y porque uno es medio conocidillo y saben que uno es lioso y que no se va a quedar callado y que te vas a ir a la Interamericana de Derechos Humanos si es necesario, ¿no? Pero ¿y cuando no? Desafortunadamente hay muchas mujeres que vienen de comunidades que no saben ni hablar español. Entonces, ¿tú te imaginas cuál es la justicia para ellas? ¿Por qué muchas veces estos grupos radicalizan? Yo lo entiendo, y a lo mejor quien no esté sensible al tema no lo va a entender y lo va a condenar, pero hace rato estaban tocando un tema muy importante. Hay que asesorarse. Angelita, en el manejo de las redes es el fuerte de tu, que es, vaya, ahorita
es la tendencia en las juventudes y aparte, muchos ya están naciendo en este mundo digitalizado y que lo dominan con los ojos cerrados. Entonces, para equilibrar el uso de estas plataformas como herramientas de denuncia reales y sin caer en ese activismo superficial o desde el sillón, ¿no? Ay, yo aquí con mis palomitas y mi Aquí queso, opino. desde aquí movilizo, ¿no? Asegurando que el impacto de verdad se sienta, o sea, que realmente haya, primero que nada, el fundamento para llevar a cabo esta denuncia o esta protesta y que en las redes sociales estén usándose de manera como una herramienta para impulsar ese tipo de exigencias. Me parece una pregunta muy interesante. Yo siempre he dicho que las redes sociales en el activismo son una herramienta, no un fin en sí mismo, porque incluso hoy en día hay quienes realizan activismo digital, pero también incluso se ha generado yo siempre he pensado que es muy importante que los mantengamos críticos y críticas, como el contenido que estoy realizando realmente está aportando algo a la conversación o solo está en búsqueda de likes y no desaparece del algoritmo, que sabemos que las redes sociales como Instagram, todo lo que tenga que ver con meta hoy en día no favorecen en nada al contenido que tenga que ver con derechos humanos y sabemos por qué presidentes, ¿verdad? Y empresarios, pero es muy fácil caer en este tipo de activismo que le llamamos performativo. ¿Por qué? Porque lo que buscan es buscar una plataforma, tener el micrófono, tener el foco, luego generan hacer protagonismo en lugar de tener realmente... Claro, y también luego empiezan a ver que al momento de tener un posicionamiento político ya no hay marcas interesadas en ellos y dejan de hablar de ese tema y se cambian por completo de lo que era su contenido. Cambian la narrativa, ¿no? Cada quien es libre, porque también estamos hablando que quienes hacen activismo digital también sufren y padecen de muchísima violencia. También es importante mencionar eso. Muchas compañeras, muchas conocidas, muchas personas que hacen contenido en redes en materia de derechos humanos, con perspectiva de género y demás, han mencionado mucho de la violencia que viven a través de redes sociales y que no hay nada de legislación, la verdad, al respecto. Yo diría que es importante que se traduzca en acciones concretas, ¿ok? Vamos a hacer un video hablando de esto y también, incluso cuando estamos hablando de las marchas, yo diría que ya hay bastantes movimientos sociales que están generando esta conciencia y esta conversación incómoda, pero importante, en donde decimos, bueno, ¿y ahora qué sigue? Ok, ya manejamos el discurso, ya hicimos un video, ya marchamos, ¿qué sigue? Yo diría que esa es un paso importante para evitar caer en este tipo de activismo. Ok, veamos de participación ciudadana, pensemos en un proyecto comunitario, de qué manera yo diría que ese es uno de los retos de las juventudes, que mantengamos la crítica, y la mantengamos conexión críticos y la conexión con tu comunidad. Exactamente, contacto humano. Claro, fíjate que ahorita que Ángela mencionaba todo este tema del internet, que aparentemente es una vía libre desde donde atacas a diestra y siniestra o te expresas libremente, también hay mucho acoso, hay amenazas, hay el famoso hate, ¿no? Y hay muchas cuentas que también van suspendiendo, que las van bloqueando. Y Frida, las leyes en México están rebasadas, están obsoletas frente a los ataques digitales que están sufriendo las y los jóvenes activistas hoy en día. Pues sí, la verdad es que ahorita las leyes atraviesan muchos retos. El tener que ajustarse a la era digital es muy complicado porque la era digital va rebasando por completo las leyes que nosotros ya tenemos. Entonces, en redes sociales podemos ver, bueno, en mi caso cuando yo subía videos, bueno, subo ahorita videos en Instagram, cuando subo un video hablando de justicia social, 3,000 likes. Pero subo un video en el gimnasio, 8,000 likes. Entonces siento que cuando hablas de justicia, hablas de derechos humanos, tienen menos alcance porque las mismas redes sociales te van silenciando. Y yo siento que el silenciar a una persona que expresa sus opiniones puede llegar a vulnerar su derecho a la libertad de expresión. Pero, ojo acá, hay un punto muy importante. En redes sociales vemos muchos discursos de odio. Vemos racismo, vemos gordofobia. Un video, de hecho, en contenido del gimnasio, entra mucho la gordofobia y son videos con miles de likes.
porque esos no los censuran, porque esos tienen muchos likes. Entonces siento que debe haber un análisis más detallado al contenido que se sube a redes sociales, que se deben implementar estrategias y protocolos nuevos pues para abordar cada contenido que se sube, y en lugar de censurar videos que hablan de justicia, empezar a censurar los videos que hablan de mensajes de odio, discursos de odio. Incluso, por ejemplo, en el caso de Instagram, que es donde habitan muchísimos activistas de derechos humanos personal, también incluso tú tienes que entrar a la aplicación y tienes que entrar a la configuración y a las herramientas dentro de Instagram para que a la gente le pueda salir tu contenido sobre derechos humanos. O sea, realmente el algoritmo en lo absoluto favorece este tipo de temas. En cambio, como lo dice Frida, para hablar nosotras y nosotros, por ejemplo, de temas como el genocidio, hablemos de Palestina, hablemos de temas que realmente importan, lo censuran por completo. Pero alguien publica algo racista, alguien publica algo gordofóbico, como tú lo mencionas, algo misógino, eso siempre miles de lo... Ángela, ante este panorama digital, ¿de qué manera los colectivos juveniles logran usar las redes de forma estratégica para romper las narrativas oficiales del gobierno? Porque tenemos que ser, esos temas son duros, ¿no? Nos generan, tú lo mismo lo comentas ahorita, ¿no? ¿Qué tan duros? Y sobre todo para poder tocar temas como la violencia de género. ¿Qué hacer para romper? ¿Qué estrategias usar ustedes como jóvenes? Pues realmente en los últimos años se ha hablado de que las juventudes lamentablemente se están inclinando incluso a los pensamientos de derecha, y es algo de lo que llevamos hablando ya bastante tiempo. Entonces es de ok, esta es una realidad que ya no podemos negar más. Las juventudes ya no se están interesando tal vez en el activismo, ya no se están interesando en incluso ir a marchar, a protestar y mencionar lo que realmente importa. Entonces es hora de buscar herramientas y formas para, pues ahora sí que contrarrestar y ponerle cara al frente a esta realidad que está sucediendo. Por ejemplo, no solo estamos hablando desde las autoridades, también lo estamos hablando, como lo hemos dicho, en el espacio digital, en los algoritmos, y de qué manera, pues, estamos construyendo narrativas alternativas, así es como lo mencionamos. Cuando sentimos que ciertos problemas están siendo minimizados o invisibilizados, las redes nos han permitido generar pues esta cercanía también con las personas. En temas de violencia de género hemos visto testimonios, campañas digitales, bases de datos ciudadanas, y es donde aquí decimos, bueno, tal vez el gobierno no está documentando esto, pero la sociedad lo está haciendo. Por ejemplo, estamos hablando de 133,000 personas desaparecidas, y es algo que el gobierno, por supuesto, no es el discurso oficial, ¿no? Pero eso lo podemos ver en nuestro país. En el caso de tu visión como internacionalista, ¿es igual en otros países de América Latina o de Europa, de otra parte del mundo? Sí. En definitiva, las juventudes han estado bastante despiertas en todas partes del mundo. Por supuesto, hay diferentes formas en las que lo expresan. No se vive igual que en Latinoamérica, como las mujeres protestan en Europa, por ejemplo, como luego también en Medio Oriente. Es diferente. Todas las mujeres, por ejemplo, la lucha de las mujeres kurdas me ha parecido muy interesante, así como también las mujeres palestinas que hablan y también dicen, ok, nosotras también estamos aquí resistiendo, y de esta forma. Entonces, yo diría que existe toda una colectividad mundial, internacional, y por eso es tan importante mantenernos visibles. Muy bien. Pues algo súper importante, mantenerse visibles hoy en día. Activas. Sí, claro, porque al final del día, no me dejarán mentir, ahorita tenemos una cultura aspiracionista, ¿no? Totalmente todos estamos aspirando a ser totalmente palacio, a esto, y estamos dejando de lado nuestros pensamientos, a lo mejor, hacer un análisis, una crítica real de lo que estamos sobre viviendo, todo proteger nuestros derechos, ¿no? Como los derechos humanos, derechos a la equidad de género, todos esos derechos que se han ganado con una lucha de las mujeres profunda, y que ahora vemos que se van más al lado superficial, porque yo así lo estoy viendo, ¿no? De que hay jóvenes que están haciendo el giro hacia lo superficial. Es la propaganda, en realidad.
Estamos Pues cambiando hicimos un video, mentes, Justo ¿no? hicimos un video de eso para que lo vean. Lunas Punto del Sur. Hicimos un video hablando sobre la cultura del wellness, el cómo quieren romantizar todo y eso nos hace pues dejar de lado nuestros ideales, dejar de lado pues la cultura que ya traemos, que nos ha formado pues este país y nos vamos como esa cultura aspiracional de que hay que ser muy rectos, muy de derecha, muy... todo lo contrario. Todo que lo realmente- bonito. Todo lo bonito. Todo muy correcto para el ojo de a quienes no queremos incomodar, Claro. que es el Estado y pues toda la estructura. Frida, ¿y tú que tienes estudios en mediación también y en resolución de conflictos, en un evento masivo como el que estamos viviendo actualmente con el tema del Mundial 2026, donde la FIFA ha prohibido estrictamente los mensajes políticos? ¿Cómo se puede mediar entre un reglamento deportivo tan cuadrado y el derecho tan humano de las madres buscadoras de gritarle al mundo lo que están viviendo, lo que el dolor que es para una familia, ahora imagínate, para una madre, pues el que hayan pasado ya tantos años y no tener pues ningún respaldo ni información siquiera sobre pues el paradero de sus hijos? Bueno, hay una frase que yo escuché en la carrera que es: lo personal es político. Lo que nos afecta a uno nos afecta a todos. Todo este conflicto de lo que se manifiesta en las madres buscadoras no es algo que solo les afecta a ellas. La inseguridad en México, las desapariciones, no es algo que solo les afecta a las madres buscadoras, es algo que nos afecta a todos. Porque ayer fueron ellas, pero mañana podemos ser nosotros, puede ser un familiar de nosotros. Entonces, el estar neutrales ante una problemática tan grave. No, imagínate. Todos, creo. El estar neutrales ante un problema tan grave como este, pues realmente es algo demasiado violento. No, o sea, para empezar, FIFA no es el dueño del país, vaya. Y las madres buscadoras únicamente se están manifestando afuera de las instalaciones. En un evento de tal magnitud, creo que es importante poner los ojos de todo el mundo en lo que está pasando en México. Quizá a muchos les dé vergüenza decir, ay, pues lo que está pasando en México, que no sé qué, que las manifestaciones. Estamos manifestándonos, lo que significa que somos un país libre, para empezar. Un país que se manifiesta es un país que tiene libertad de expresión. Entonces eso es un buen punto para nosotros. Y ahora, como mencioné, miles de personas ven lo que está pasando y eso va a darle visibilidad a las problemáticas que estamos atravesando. Y ahora, ¿cómo mediar entre lo que sucede en la FIFA y lo que sucede con las madres buscadoras? Creo que es cuestión de que el Estado encuentre un punto medio, porque... bueno, tanto es importante la FIFA, el esfuerzo que hicieron todos los equipos para llegar a México, como Curazao, me dio mucha ternura ver pues todo lo que atravesó Curazao para llegar a México, a estar en el partido, que le metió solo un gol a Alemania, pero lo festejaron como si fuera gran cosa. Eso es algo relevante, es algo que da orgullo. Pero también es igual de relevante o más relevante lo que está pasando con las madres buscadoras, lo que está pasando con los maestros. Entonces, ninguno es más grave o más... Bueno, sí, lo de las madres buscadoras es más grave, pero ninguno está por encima del otro, ninguna situación. Entonces, encontrar un punto medio en el que ninguna de las partes sea afectado. Las personas que asisten a los partidos pueden asistir sin vulnerar la manifestación que están haciendo las madres buscadoras, así como las madres buscadoras al manifestarse no están violentando los derechos de ninguno de los asistentes a los partidos, no están, no sé, rayando el estadio Banamex, no están haciendo nada que vulnere otros derechos. En cambio, creo que hay que ser respetuosos con cada una de las partes. Fíjate que, ahora sí que comentando aquí a lo que dice Frida, entrevistaban a un noruego que a mí me pareció muy interesante su opinión. Y, o sea, creo que el gobierno y cierto sector de la población está muy preocupado por lo que pueda decir el exterior, ¿no? Sobre las manifestaciones de las madres, ¿no? Que están buscando a sus hijos, los maestros que también están ahí, ¿no? La gente. Y decía algo que a mí me pareció muy interesante, o cómo puede ser, ¿no? Que ellos pueden tener otra visión. Dice, ¿y qué opinan de la manifestación? Y el noruego contestó, pues vivimos, creo que lo que me parece interesante que en este país, México, viven en democracia, porque se les permite manifestar. Entonces, tú dices, están más preocupados los otros que realmente los del exterior, no todos lo están viendo mal. El asunto radica en que siempre pensamos que cuando va una persona, llega a tu casa, quieres mantener todo bien limpio, bien ordenado,
todo lindo para que parezca perfecto. Aunque Tu familia sea disfuncional y tengamos 1000 problemas, el problema es cómo nosotros queremos que los demás nos vean. Aquí el asunto es la importancia que tiene, el fondo del problema. Entonces yo siento que esa opinión de esa persona me hizo muy interesante porque tal vez los del exterior ni siquiera nos están viendo tan mal como nosotros pensamos. Y aquí es retomar el tema, ¿por qué? Porque de la importancia que tiene, porque al final no podemos cegarnos a que está perfecto todo, ¿no? Contrario a lo mejor a lo que ha pasado con mexicanos, no sé si vieron que ya se estaban buscando estos jóvenes que le arrebataron de manera violenta la lona a las manos, o sea, súper mal, porque ahí hubo violencia. A ver, número 1, la lona no era de ellos. La tenían en posesión las legítimas dueñas, porque su lana les costó y eran legítimas dueñas. Número 2, fue violento el hecho, muy contrario lo que está haciendo un connacional a lo que está haciendo un extranjero. Pero, a ver, Ángela, tú te formaste en relaciones internacionales. ¿Qué impacto global y diplomático puede provocar el hecho de que todas estas madres de desaparecidos están aprovechando el escenario del mundial como un escaparate para visibilizar la crisis de seguridad que está ocurriendo en nuestro país? Claro, igual yo diría que por conciencia histórica es recordar que lamentablemente esta no es la primera vez que un evento deportivo masivo ha servido para limpiarle la cara a nuestras autoridades. Estamos hablando de Juegos Olímpicos o de Qatar, por ejemplo. Ajá. Estamos hablando incluso del Mundial de Qatar, que también fue bastante polémico porque se documentó las miles de faltas en materia de derechos humanos. En este caso ahí era con población migrante y también con todo el tema laboral en el que Frida también se dedica bastante. Y ahora lo estamos viendo con el tema de las madres buscadoras, cómo se ha utilizado las herramientas del Estado, uno, para buscar lavar la cara de lo que realmente está pasando en los temas internos, con la proyección que damos con el mundo, ¿no? Como de aquí todo está bien y si se dieron cuenta todas las políticas públicas que empezaron a implementar y también los proyectos, por ejemplo, estaban buscando pintar murales, en friega estaban haciéndolo todo como siempre de último momento, pero el resto de los años nunca hubo una atención, por ejemplo, al sistema de transporte, todos los problemas que hubieron en el metro. Claro, y era como este mundial es para todo el mundo, menos para las y los mexicanos, ¿no? Como, ok, madres buscadoras, cállense un ratito y váyanse a otro lado, no les hicimos caso el resto del año y ahorita tampoco. Ahorita menos estamos jugando fútbol. Yo siempre he pensado que en el deporte y específicamente con el fútbol tiene algo muy poderoso, algo muy interesante, que es la capacidad de unión. Uh-huh. Y eso no es algo que incluso las madres y padres buscadores están diciendo como de, ay, no queremos que la pase bien la persona que asiste al estadio, no, pero al momento de ser un evento de esta magnitud y con esta relevancia de plataforma, por supuesto que están buscando las pocas herramientas que existen para ponerle foco a lo que realmente importa, aunque no sea cómodo. Y obviamente sin violentar a alguien. Hace rato la imagen que vi que compartiste de uno en el metro, que estaba haciendo pipí en fotos de los desaparecidos. Fue en el mural. En el mural de los desaparecidos. Sí, hay un connacional. Sí, hay un muro. O sea, regresamos al tema. Qué poco sensibles somos, porque no nos ha tocado, ¿no? Lamentablemente, o sea. Y habla mal de nuestra sociedad, de nuestra educación cultural, la capacidad de empatía que tenemos por los temas realmente importantes. ¿Es válido que el Estado mexicano o el comité deportivo intenten frenar ese tipo de expresiones bajo la excusa de que hay que cuidar la imagen de neutralidad y cuidar la imagen del país? Se están violentando acuerdos internacionales de derechos humanos. No es válido y sí se están violentando. No es válido. No pasa nada. Aquí todas estamos chulas. No es válido porque están usando como excusa la neutralidad para justificar la indiferencia, porque realmente eso es indiferencia del Estado, es indiferencia de la FIFA por las violaciones graves a derechos humanos que están atravesando quienes están manifestando. Porque bueno, ya lo mencionamos muchas veces, ya lo dijimos muchas veces, pero no hay que dejar de lado el punto de que son violaciones graves a derechos humanos. Las manifestaciones son derivadas de eso, derivados de
de que el Estado desapareció al hijo de tal persona o que encubrió el Estado a tal persona que cometió tal delito. Entonces, no hay que dejar de lado eso y no hay que dejar de lado que la FIFA está actuando con indiferencia. Y pues eso, en conclusión, no es justificable que quieran ser neutrales y tampoco recae en algo más que violaciones a derechos humanos de quienes se manifiestan. Además de que, la FIFA es todo menos neutral. Estamos hablando de este aparato y organismo inmenso que incluso firmó y destinó sus recursos a algo llamado la Junta de Paz, que no sé si han escuchado de esta Junta de Paz, que es este organismo que se inventó Donald Trump, que quiere hacerle frente y hacerle competencia a la Organización de Naciones Unidas, a la ONU. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué lado está la FIFA? Entonces, sí, claro. Estamos hablando de una Junta de Paz que tiene como propósito implementar un proyecto en Gaza, en Palestina, en donde quieren hacerlo como este centro turístico, que, Dios mío, me parece una burla terrible en materia de derechos humanos. Estamos hablando de un genocidio y FIFA está del lado del genocidio. Pues es que nada más basta con ver todas las condiciones que pasó como Pedro por su casa, dijéramos aquí, en nuestro país, ni está dejando la gran derrama en impuestos, ni está permitiendo, no dejó ni el ajolotito, ¿no? No hablemos del ajolotito de la no madrugada. Pero estaba bonito, pero ganó, resulta que el ganso, pato, no sé qué sea, pero se ve. Sí, oye, pero bueno, ya voy a salir del tema, ya no salimos. Pero ¿sabes qué dejó? Ya se te acabó también. Pero ¿saben que sí dejó? Personas desplazadas en la Ciudad de México. Claro. Muchos procesos de despojo por la inmensa gentrificación que hay en la Ciudad de México, así como en otras capitales. Bueno, pero eso otro ya se venía dando, ¿no? Es otro tema muy interesante, la verdad, cómo en se el marco desplaza. del mundial y de la libertad de expresión, porque incluso muchas personas que se vieron despojadas de su derecho a la vivienda han estado hablando y también se les mandó a callar. Imagínate. Entonces Frida, te veo con ganas de decir algo. Sí, justamente volviendo al tema de cómo intentamos que coexistan los derechos humanos, cómo es que se ponen a la defensiva cuando los manifestantes vulneran el libre tránsito de los ciudadanos, pero no cuando la FIFA lo hace, no cuando pasó toda esta situación Ayer. del Metro Hidalgo, que como por qué le pusieron candelabros al Metro Hidalgo, estamos en México, ¿ok? Pero ahí no hubo quejas, o bueno, sí hubo, pero fueron censuradas, pero no hubo quejas por parte de los que ven el fútbol, no hubo reclamos, porque pues al final de cuentas ellos estaban beneficiados al ir a ver sus partidos y todo eso. Pues amigas, estamos llegando ya al final de este programa. Vamos a hacer ya la última ronda en esta mesa para las despedidas. Empezamos por Isabel Cano. Pues primeramente, espero que, la verdad que es muy interesante el tema y sobre todo dos visiones de dos jóvenes, mujeres, profesionistas, que ven las cosas muy distintas a nosotras, ¿no? Ya que somos de otra generación. Pero yo sí quiero decirle a nuestros seguidores de Sin Tacones y Sin Miedo que nos sigan y que estén pendientes porque cada vez tenemos temas más interesantes que nos van a llevar a que todos reflexionemos y que seamos cada día mejores personas, porque de eso se trata. Se trata de que hagamos conciencia, de que hagamos reflexión de temas de interés que nos van a llevar primeramente como personas a ser mejores, pero también como sociedad, que al final eso repercute, ¿no? Si estoy bien, pues van a estar bien mis vecinas o mis vecinos. Ese es el tema que yo veo. Frida. Bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron a escuchar este capítulo completo. Quiero recalcar que todo lo que mencioné en este capítulo son mis opiniones, son a título personal y pues anulo cualquier funa. Y pues muchas gracias por el espacio. salió la abogada. Sí, También iba a decir, Anulo funa. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que es un punto de vista muy importante. Todos tenemos en casita jóvenes y muchas veces desafortunadamente les estamos llamando despectivamente generación de cristal cuando realmente es una generación que muchos hubiéramos querido ser librepensadores. Al menos a mí me gusta mucho tener jóvenes librepensadores que se forman su criterio, que se informan, porque no hay nada más poderoso que una sociedad informada. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y como usted siempre nos acompaña, pues les vamos a dar un regalito para la persona que nos ponga en un comentario. A ver, ¿se acuerdan de Naturabel? Aquí miren, me voy aquí como edecán de Chabelo, a ver, acá. Ah, no, para los dos Ya me lo quería yo quedar. Sí, yo sé, de hecho así se dijo. Invitadas. No,
era para, miren, así como de Candy Chabelo. Naturabel son jabones artesanales y es una marca tuxtepecana, hecha y elaborada por una tuxtepecana, una joven emprendedora también. Y pues entre mujeres vamos a empujarnos unas a otras. Así que la persona que en esta transmisión nos ponga un comentario el por qué quiere Naturabel. Así es, patroncito. ¿Por qué quiere ganarse? ¿Por qué quiere ganarse este kit de jabones Naturabel? O sea, sí hay libertad de expresión, pero pues ya saben, ¿no? Entonces, el comentario que más likes tenga es el que se va a llevar este kit de jabones, que son un cuidado especial para la carita, porque usted se mantenga joven, bella, guapa, lozana, contenta, afrodisíacos, yo creo son también, todo lo demás. Pero de verdad, su comentario, ya sabe, el que más likes tenga, le vamos a estar entregando su premio. Muchísimas gracias. ¿Y con eso nos despedimos? Y con eso me faltan. Angelita. No, tu opinión. Ah, no, pues yo mi opinión es que ustedes, por favor, condúzcanse sin tacones ni miedo. Angelita. Bueno, yo les agradezco inmensamente por la invitación y de nuevo recalco la felicitación por generar estos espacios donde se habla lo que realmente importa. También quisiera dejar el mensaje para quienes nos escuchan que ninguna voz es demasiado pequeña para ser escuchada, y siempre hablamos de que las juventudes somos el futuro, pero realmente yo considero que ya somos el presente y ya estamos generando un cambio. Entonces, muchas gracias. También recalco que mis opiniones aquí son a título personal para cualquier cosa. Y de Lunas del Sur, síganos en nuestras redes sociales. Espero que aquí quien edita lo ponga. Aprovecho el sponsor. Y bueno, hay que mantenernos al pendiente de lo que realmente importa a nuestro país. Pues muchísimas gracias, amigas, amigos. Este programa fue diseñado para usted que nos está viendo allí en casita o en su teléfono, donde quiera que ande, y que permita eso también generar pues esa polémica, esa discusión en casa de lo que se vive hoy en día, que es parte de nuestra sociedad. Que no volteemos la cara, no cerremos los ojos, no apaguemos los oídos, sino permanezcamos atentos a lo que vivimos diariamente de manera cotidiana, porque a final de cuentas vivimos siendo pues una sociedad que depende el crecimiento y desarrollo de nosotros mismos. Así que muchísimas gracias, pásenla bonito, que tengan una excelente semana. Hasta la próxima. Sin tacones ni miedo. Besos. Sin tacones ni miedo. Un mensaje.